A todos, es un placer volver a vernos un año más en el marco de estas jornadas de primavera, de las que ya van 17 ediciones. Han venido a acompañarnos Lola Ibor, diputada de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Huesca, Fernando Torres, alcalde de Barbastro. Gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Están también Patricia Gracia, luego nos comentará, que además de ser la ponente de esta tarde, es la autora de las viñetas de la exposición ¿Qué le pasa a mi madre?, de la que luego nos contará un poquito. Y Beatriz Oliván es representante de Alzheimer Aragón, que presentará la exposición Crónicas del Despiste. Gracias a todos. Año tras año comprobamos el cariño que la población de Barbastro tiene a nuestra asociación, arropándonos en cada acto, en cada actividad que organizamos y confiando en nuestros servicios. Que estéis aquí hoy es la razón de que sigamos trabajando cada día por las familias y las personas afectadas por el Alzheimer, para intentar entre todos hacer el camino más llevadero. Hemos preparado un programa con mucho cariño que espero que sea del agrado de todos. Sin más dilación, pasamos la palabra a Fernando Torres, alcalde de Barbastro. Gracias, Mari Carmen. Bueno, muy buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias a la Asociación de Alzheimer de Barbastro por invitarnos a estas 17ª jornadas del Alzheimer. Yo solamente puedo decir desde la experiencia que tengo, desde que conozco mucho más profundamente esta asociación, la gratitud del trabajo que realizáis día a día. Por diferentes motivos también he tenido momentos para poder compartir y estar en el centro y la verdad es que hay que daros un fuertísimo aplauso a todos esos voluntarios, a esos trabajadores que estáis ahí día a día, trabajando ya no solo con los enfermos de Alzheimer, sino también con las familias, que es lo más importante. Como bien sabéis, desde hace unos años, pues bueno, con la ampliación de otro nuevo local también se consigue pues mejorar mucho más ese trato con todos los enfermos y desgraciadamente es una de las enfermedades que estamos viendo que cada vez va a más. No sé si a lo mejor es por la forma de vida que estamos llevando, el estrés, no lo sé, pero al final es una de las enfermedades que más apena, ¿no?, cuando ves a la persona que quieres, ¿no?, pues perder sus recuerdos y estar con ellos, trabajar, darles cariño, que por lo menos sigan teniendo esos momentos de felicidad y a esas familias por lo menos ese rato de respiro, de que puedan también dedicarse a ellos, pues la verdad que es más que elogiable. Desde el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, pues Mari Carmen Javier y Mari Carmen Arroyos, que hoy no nos puede acompañar por una pequeña intervención que le han hecho, saben perfectamente pues la sensibilidad que se tiene, ¿no?, con la asociación y que se intenta ayudar siempre a la medida de las posibilidades en todo aquello que podemos, ya no solo a nivel económico, sino también a veces a nivel de locales, ¿no?, como es en el caso que hay Alzheimer en Barbastro con 2 locales. Y ahora Lona, mi compañera en Diputación, también, pues desde Diputación también se hace pues un esfuerzo que a veces yo no digo que en temas sociales no son esfuerzos, ¿no? Al final son inversiones en salud, inversiones en nuestro territorio e inversiones también en ayudar, como digo, no solo a los enfermos, sino a todos los familiares, con que creo que momentos como estas jornadas son muy importantes para la visibilización. Y hay que decir y tengo que reconocer, y me encanta, que la Asociación de Alzheimer es una de las más colaborativas en nuestra ciudad, ya no solo en los actos que se realizan cuando se hacen estas jornadas, sino durante todo el año con diferentes exposiciones, con diferentes gestos que hacen con la ciudad, y este año, si todo va bien, verdad, podremos tener también algo muy bonito de cara a Navidad, que estamos trabajando con mucho ahínco y mucho empeño y muchísimas ganas de poder verlo y tenerlo, y la verdad es que es un auténtico lujo poder trabajar con vosotros. Con que felicidades, Mari Carmen, felicidades a toda la asociación y gracias a sobre todo los trabajadores y voluntarios que hacéis de esa asociación cada vez más grande y sobre todo que los demás nos concienciemos del trabajo que realicéis. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Fernando. La verdad es que cada vez que vemos al ayuntamiento, cuando nos ven ya, deben venir. Estos a que deben venir. Pero bueno, como sabemos que de una forma u otra siempre nos colaboran y vamos pues hasta ahí estamos y la verdad es que nos vamos contentas, ¿eh? Siempre se llevan un pellizco. Sí, pues por eso vamos, ¿eh? Ya somos un poco pedigüeñas, pero es que hay que pedir, ¿eh? Hay que pedir. Si fuéramos a lo mejor para nosotras, no, pero para el bien en general del pueblo, pues la verdad es que allí vamos a... Pues nada, Fernando, ahora paso la palabra a Lola Ibor, que es la Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Huesca, que también nos da unos buenos empujones, ¿eh? Sí, bueno. Ella nos lleva de la mano, todo lo que puedo. Bueno, pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Alzheimer
Barbastro Somontano, por invitarnos a participar en la inauguración de esta 17ª Jornada de la Primavera. Bueno, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente la labor imprescindible que realiza la asociación, ya no solamente atendiendo a los usuarios del centro, sino también pues, con el apoyo a las familias y sobre todo con los cuidadores, porque a mí hay algo que siempre me gusta decir y que es muy importante, cuidar al cuidador. Eso es muy importante porque bueno, todos en mayor o menor medida tenemos casos a nuestro alrededor y sabemos cómo se quedan las personas que están a cargo de este tipo de pacientes. Nosotros desde Diputación Provincial de Huesca sabemos perfectamente la labor encomiable que hacéis desde vuestro centro. Y no solamente es una labor puntual, en un momento puntual, sino que es una labor semana a semana atendiendo a las decenas de usuarios que pasan por ahí por el centro y, como he dicho, apoyando a familias, apoyando a cuidadores. Entonces, esta labor pues es encomiable. Algo también muy importante que destacar de Alzheimer, Barbastro Somontano, es la visión que tienen también para poder llegar no solamente a lo que es la cabecera de comarca, Barbastro, sino que también podamos abrir un poco a lo que es el mundo rural, porque bueno, todos sabemos la dispersión que tenemos geográfica en nuestra provincia y hay personas que por el lugar donde viven o por en qué condiciones personales se encuentran, pues no les es posible acercarse hasta lo que son los centros. Entonces, hasta ahí es hasta donde llegan. Y aquí quiero enlazar con un proyecto que empezamos a ayudar aquí a la Asociación Alzheimer Barbastro Somontano, igual que a la Alzheimer Monzón y Alzheimer Fraga, que fue el año pasado con el proyecto Enredados. Es un proyecto que define perfectamente lo que es la asociación, es crear red de apoyo, crear red de solidaridad y entre todos pues nutrirnos de unos nos ayudamos y nosotros nos cuidamos. Vamos a ir un poco más allá y este año la Diputación Provincial de Huesca hemos querido pues bueno, ayudar en la medida que hemos podido a la Asociación Alzheimer Barbastro con la adecuación de vuestro centro, de una de vuestras instalaciones, pues para poderlo mejorar, para poderlo dotar de accesibilidad, mejores servicios, que no solamente estamos hablando de obras, sino que haciendo todo esto, lo que también logramos es pues que haya una calidad de vida, que haya un servicio de cara al usuario, que vamos a ganarlo todo. Con lo cual, la Diputación ha querido apoyar en este tema a la asociación. Un apoyo singular, porque sí que es verdad que también me gusta siempre decirlo, que las necesidades son infinitas y los recursos que tenemos son finitos, pero bueno, ahí estamos y esperamos, pues bueno, con este apoyo singular, ¿estáis contentos? Y bueno, y que pues bueno, que nosotros en toda la medida, en todo lo que podamos, ahí estaremos. Enhorabuena por estas jornadas, por la exposición, por la charla que va a tener lugar ahora de la mano de Patricia y bueno, y muchísimas gracias a todos. Pues la verdad es que estamos encantadas de la vida, porque trabajamos por y para el cuidador y sobre todo para la persona que viene al centro. Es muy importante que esté adecuado, que haya instalaciones, o sea, que haya una cosa conforme el día a día están las exigencias que se piden. O sea, que muchísimas gracias una vez más y hoy aquí estamos y el año que viene podemos estar aquí también todas. Por nosotras, yo pienso que no quedará, pero bueno, claro que hay que buscar recursos, hay que buscar muchas cosas. Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Beatriz, que va a explicar la exposición que hay afuera, que se llama Crónicas del Despiste. Muchas gracias, Mónica. Ha sido cosas del directo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo, como vengo en representación de la Federación, porque por causas ajenas a la voluntad del presidente no puede estar hoy con nosotros, pues no me voy a salir del guión. Esto es lo que quieren que diga y esto es lo que les voy a contar. Así que, empezando en primer lugar, es un placer, por supuesto, estar en representación de la Federación Aragonesa de Alzheimer en esta inauguración de las jornadas de Alzheimer Barbastro. Y, por supuesto, gracias, compañeras, pues, por invitarnos y por acoger esta exposición Crónicas del Despiste que tenemos en el hall. Por supuesto, y ahora, para lo que… Bueno, primero,
Segundo, mejor dicho, querría agradecer también, por supuesto, el apoyo de las autoridades que tenemos aquí presentes, Lola Ibor, diputada provincial, que siempre apoya todas las iniciativas en toda la comunidad autónoma cada vez que puede, y al alcalde de Barbastro, no mío, Fernando Torres, gracias por asistir, a todos los cuidadores, a todos los familiares y a todos aquellos que siempre están apoyando iniciativas como las que tienen las asociaciones de Alzheimer, tal cual estamos hoy aquí como esta, ¿no? Pues estas cosas, ¿no?, cuestan mucho de organizar, y de allí mi elogio a las compañeras de Barbastro, y por ello quiero agradecer doblemente toda su asistencia. Y ahora, pues para los que no conozcáis qué es la Federación de Alzheimer de Aragón, pues os tenemos que decir que está compuesta por 8 asociaciones repartidas por toda la región. Esto es Fraga, Monzón, Huesca, Barbastro, Caspe, Alcañiz, Andorra de Teruel y también Teruel Capital. La Federación lleva 27 años, que se dice pronto, representando ante instituciones, entidades público-privadas y otros entes de nuestro tejido social y asociativo a nuestras asociaciones, valga la redundancia. Y también colaboramos con ellas en la difusión, sensibilización de temas, de la enfermedad, desarrollamos también proyectos conjuntos y desde la Federación también las asesoramos y las formamos pues en aquellos temas que son de interés. Entonces, en cuanto a las viñetas que tenemos en el hall, que se titulan Alzheimer, Crónicas del Despiste, viñetas para entender, empatizar y acompañar, se trata, he de decir, de una iniciativa que promulga o promueve esta federación y que patrocina pues, Ibercaja, que también siempre, pues en nuestro caso, es un gran apoyo. Gracias también han podido ser posibles al talento de nuestra ilustradora aragonesa Sara JB, que tampoco duda nunca en echarnos una mano cuando tenemos una idea. Y estas exposiciones, estas viñetas, lo que pretenden es utilizar el cómic como una herramienta de comunicación y sensibilización social. Además, he de decir que para nosotros tienen el doble valor porque los textos han sido trabajados por todas las compañeras de todas las asociaciones, con lo cual es un trabajo conjunto y por ello estamos pues más orgullosos. Y es que, pues bueno, a través de ellas lo que se pretende, como digo, es acercar la realidad del Alzheimer de una forma humana, de una forma cercana y de una forma accesible. Y especialmente, pues tocar el corazoncito de jóvenes y adolescentes, con el objetivo de ¿qué? De fomentar la empatía y ayudar a comprender cómo debemos acompañar y tratar a las personas con demencia. También, intencionadamente, queremos incitar con estas viñetas a la reflexión sobre la importancia de la prevención y de adoptar unos hábitos de vida saludables. Y hay varios mensajes que giran en torno a estas viñetas. Primero, reflexionar cómo nos hemos de comunicar con las personas que padecen Alzheimer u otras demencias. Segundo, como ya he dicho, promover unos hábitos de vida saludable desde ya. Y tercero, reconocer y visibilizar el papel esencial de los cuidadores y familiares. Y sobre todo, esta exposición lo que pretende es hacernos pensar sobre la importancia de combatir el edadismo. Las personas mayores merecen ser tratadas siempre con dignidad, con respeto, con comprensión y siempre, siempre deben poder participar activamente en las decisiones que afectan a su vida, tengan demencia o no la tengan. El Alzheimer no es una única enfermedad que afecta a la memoria, sino que también, como todos vosotros sabréis, es una realidad que transforma profundamente la vida de quienes la padecen y también de los que le rodean. Por eso creemos que iniciativas como estas son tan necesarias, porque el humor, la sensibilidad y la ilustración pueden convertirse en un arma poderosa para poder pues, llegar a la gente y a todos ustedes, ¿no? Y que entiendan, empaticen y acompañen a pues, todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Y ya, pues nada más, muchas gracias, espero que disfruten la exposición y también la de Patricia y es un placer estar aquí, gracias. Bueno, vamos con la protagonista del día. Patricia, aprovecharemos también y haces la explicación de la... Ven aquí conmigo. Bueno, me hace mucha ilusión presentaros a Patricia Gracia.
Y bueno, es psiquiatra, hizo su especialidad en psiquiatría en el Hospital Clínico de Zaragoza, donde también hiciste tu tesis, ¿no?, doctoral. Y bueno, completó su formación en Estados Unidos en uno de los centros de referencia a nivel mundial en neuropsiquiatría. Actualmente, desde el 2017, estás trabajando en el Miguel Servet. Es una gran divulgadora y es autora también del libro que tengo aquí en la mano, que se titula ¿Qué le pasa a mi madre? Y que si estáis interesados en adquirir, pues a la salida estará a vuestra disposición. Los beneficios de la venta nos los destinas a la asociación. Vale. Y bueno, nada, decir que aparte de tu gran profesionalidad, creemos que es una persona muy cercana y sobre todo has podido ver, escuchar y empatizar con la parte más humana que hay detrás de la enfermedad de las personas. Así que gracias, Patricia, por estar aquí. Nos ha costado perseguirte para que puedas venir, pero todo llega. Vale, os ha costado un poquito porque soy una petarda y tenía que faltar al trabajo, pero si no, yo siempre que me invitéis aquí estaré, siempre que puedan traerme. Agradezco en primer lugar a mi chofer y marido, que es el que me ha traído hasta aquí. Bueno, yo primero agradecer la invitación y sobre todo, más allá del agradecimiento, daros la enhorabuena, ¿no? Enhorabuena como asociación, porque yo creo que yo te llevaba ahí un poquito de líos, Barbastro, Aragón, Barbastro, porque creo que tiene mucho peso, vamos, eso vosotros sabéis, ¿no? La asociación de Barbastro en Aragón, y que es una asociación ejemplar. Y la enhorabuena como sociedad en general, porque al final Woody Allen decía una cosa que decía: me interesa el futuro porque voy a vivir toda la vida en él, ¿no? Y es verdad que no es que haya más Alzheimer, es que la población envejece, el envejecimiento es el principal factor de riesgo de la demencia. También hay un poquito menos de edadismo, aunque hay mucho que trabajar ahí, de manera que ya no se da por normal el que la gente tenga problemas de memoria y se identifica que hay algo que no es normal. También parece que empezamos a concienciarnos, aunque también nos queda mucho trabajo por hacer, que la enfermedad no es un desahucio o no debe ser un desahucio y una meta el diagnóstico, sino que el momento del diagnóstico es el momento en el que nos permite empezar a entender y ver qué necesitamos, y bien que es importante seguir investigando para descubrir fármacos que puedan curar la enfermedad, pero estamos, aunque haya pinitos en eso, bastante alejados, y sin embargo hay mucho que hacer con los recursos que conocemos. Sí hay una cooperación, ¿no?, entre los servicios sociales y las entidades que dan el soporte que desde lo sanitario y social no logramos llevar, pero que en coordinación todos podemos hacer un papel por el que el diagnóstico de la enfermedad pues pase bien, pues se ve como un drama y es una situación que para mí es de los retos más duros de la vida, y por eso yo ando obsesionada con todo lo que conlleva esta enfermedad desde que era residente, y por eso me he formado especialmente en esto, porque a mí me parece que es todo un reto, ¿no? Y bueno, aunque luego os hablaré más en la conferencia, ahora os hablo un poquito porque me hace especial ilusión. Yo decía, bueno, voy a dar una conferencia, pero esa se da unas cuantas, no tantas, pero bueno, unas cuantas. Pero decía, pero es que es la primera vez que van a poner mis dibujos. Yo le decía, eso me hace mucha ilusión, porque yo no soy ilustradora, yo pues soy médico. Es verdad que empecé a hacer monigotillos porque de alguna manera a través de la imagen pues logramos o intentamos representar, ¿no?, pues, emociones y vivencias que como personas con enfermedad o familiares al cuidado de una persona con demencia, pues las palabras se quedan cortas para transmitir, ¿no? Pensaba que es un poquito parecido. Hay un libro muy popular que se llama Las 36 horas al día, que es de un psiquiatra estadounidense, que el título en sí, Las 36 horas al día, es tan gráfico de lo que supone los cuidados, ¿no? Pues bueno, las imágenes también pueden transmitir eso, o intento transmitir eso, ¿no? Entonces, bueno, en la exposición un poco, como es verdad que a ver, la divulgación me parece que es importante, porque al final si aprendemos y sabemos sobre la enfermedad y hacemos que la sociedad sepa, pues también va a haber otra forma de mirar, ¿no?, a la enfermedad que pueda ser más
amable. Entonces, bueno, dentro de esa labor de divulgación y de mis monigotes, pues tenían viñetas en redes y fue Carmen Arroyo que me dijo, ay, ¿por qué no seleccionas para exponer? Y bueno, pues hicimos un poquito una selección dividiéndola como en 3 etapas. Una se refieren más a lo que es la experiencia de la persona, al menos la que intuimos, ¿no? Quiero decir que es un poco valiente, pero bueno, un poco de lo que las personas con demencia pueden expresar o vemos, ¿no? en el trato de la sociedad hacia ellas, que con la mejor intención se les trata de una manera que se les anula en muchas de sus roles como persona, ¿no? Luego hablaremos un poquito de eso. Otra parte habla más del cuidador, ¿no? Y de cómo hace malabares y bueno, pues de la experiencia como cuidador y tiene que lidiar un poco con situaciones familiares en las que combina el cuidado de hijos y de padres y las tensiones que se supone. Y otras habla más de síntomas frecuentes en la enfermedad. Esa es un poquito mi especialidad, ¿no? Es verdad que mis compañeros psiquiatras, pues bueno, salvo en rosas excepciones, ¿verdad? Pues esto de la demencia, pues es una cosa neurológica, es una cosa psiquiátrica, pero bueno, al final, pues es una enfermedad en la que creo que tenemos que trabajar los profesionales en cooperación, porque uno de los problemas más, digamos, que desbordan las familias, y vosotros sabéis, son los trastornos de conducta, y luego hablaremos un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que... Yo estoy muy agradecida por ver las ilustraciones y espero que las podáis disfrutar, ¿vale? Y ahora pues paso al otro lado, venga. Aquí hay ¿verdad? Sí, vale, pues entonces. ¿Hola? Sí, vale, pues entonces. Vale, como ya había puesto las imágenes, lo que es la conferencia, bueno, la he organizado un poco. A ver, tengo mi guión, mis cosas, pero no os he traído diapositivas, ¿no? Ni tampoco quería decir, bueno, pues vengo a hablar de mi libro. A ver, el libro, lo que trataba de recoger, que lo publicamos hace 2 años, lo que trataba de recoger es lo que yo he aprendido sobre la demencia como psiquiatra, ¿no? Pero bueno, no voy a hablaros del libro, que si queréis comprar. Lo que pasa es que os contaré muchas cosas de las que a lo mejor podemos comentar en él. Y hablando con Carmen y diciendo, bueno, ¿cómo puedo presentar algo que no sea lo mismo de siempre y que pueda ser útil para las personas que asistan, ¿no? Entonces, yo creo que tras las consultas médicas, por el tiempo que tenemos, por lo que sea, pues siempre quedan muchas dudas por resolver, ¿no? Y muchas preguntas por resolver, que o bien no hay tiempo, o bien la persona pues ya se queda en shock y aún no ha encajado cosas para poder preguntar. Y entonces con Carmen pues hicimos una pequeña indagación, ¿no? Y le digo, ay, ¿por qué no les preguntas? ¿No? Pues un poco, porque a mí se me ocurren cosas de lo que yo pueda percibir como médico, pero claro, al final yo no soy la que me quedo con esas respuestas a lo mejor. Entonces ella hizo sus indagaciones en grupo y me transmitía pues algunas de las cuestiones que surgían. Entonces voy a empezar hablando de preguntas a las que yo no voy a ser capaz de dar respuesta, pero como un reconocimiento de los límites de la asistencia actual, ¿no? de lo asistencial, lo que he llamado limitaciones sistémicas, ¿no? Porque es verdad que en el modelo de asistencia actual pues tenemos unos hospitales pues que no tienen nada que envidiar a los hospitales más pioneros de cualquier lugar del mundo, pero que funcionan muy bien para lo que es la asistencia aguda, para salvarnos la vida, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues para diagnosticar una demencia, para salvarnos la vida, para algo, ¿no? Como de vital importancia, entenderme, vital importancia entendiendo vida o muerte, ¿vale? No quiere decir que lo demás no lo sea. Y muy, muy divididos también por órganos, ¿no? Pues está el cardiólogo del corazón, o incluso nosotros que nos dedicamos al cerebro, neurólogos y psiquiatras, incluso nosotros estamos divididos, ¿no? O con poca coordinación, porque luego en el día a día. Entonces, bueno, es verdad que el modelo pues fracasa en la atención a las enfermedades crónicas, ¿vale? En esas necesidades, ¿no? Que bien, pues una persona que no necesita una hospitalización porque, bueno, pues no está enferma a ese nivel, pero que tiene una enfermedad de una larga duración y necesita una atención integral, es decir, que se atiendan, pues no solamente que se ponga un nombre, un apellido a su enfermedad, que es importante, sino también a lo mejor que se atiendan sus necesidades a la hora, pues si no oye, pues sus audífonos, o si tiene problemas a otro tipo de necesidades, pues
biológicas, psicológicas, emocionales, espirituales, a todos niveles, ¿no? En personas que también necesitan una continuidad de cuidados, no es decir, venga, ya hemos puesto el diagnóstico y nada, sino o ingresamos porque ha habido una complicación y ahora qué, ¿no? O sea, unos cuidados continuados en los que los profesionales implicados nos podamos coordinar, ¿no? Y es verdad que eso, reconozco que aunque no hay mucha coordinación, yo creo que la voluntad de los profesionales individuales está. Y cuando a lo mejor hay entornos más pequeños, nos decían que la asociación, que con los neurólogos aquí en Barbastro pues tiene una comunicación muy directa, y eso está súper bien, porque a lo mejor facilitan esa comunicación, pero claro, en unidades o hospitales grandes en los que no nos encontramos ni tenemos hueco para podernos encontrar, luego cuando es verdad que hablas con el compañero de un paciente, pues hay muy buena colaboración y ganas de entre los dos buscar la mejor solución. Pero si no, tenía alguna viñeta que me parecía un poquito dura y no he traído, pero os la cuento, y es un poco como parece que jugamos al ping-pong también con el paciente y con su familia, ¿no? Porque al final es como, ahora no, ahora sí que ahora una pastilla, ahora otra pastilla, ahora entonces, esto es otra de las limitaciones que creo que tenemos conciencia, y que el otro día, por ejemplo, en el Hospital Miguel Servet hicimos un debate del paciente protagonista en la que se habló mucho de todo esto, ¿no? Entonces, no sé cuándo cambiará ni cuándo veremos ese cambio, pero creo y quiero pensar que estamos un poquito observando el problema para poder hacer cambios en ese sentido, ¿no? Otra cosa, claro, hablando en lo que decimos, es como que si el sistema sobredimensiona lo que es la curación, y eso está muy bien, pero olvida los cuidados, ¿no? Y ahí están las carencias. Y hablábamos de los nuevos fármacos, pero como algo muy bueno y que hay que seguir investigando, pero que el otro día salió un artículo que decía que la eficiencia de mejorar esa coordinación asistencial a los pacientes y a sus familias es mucho más eficiente a día de hoy para las personas con demencia que los nuevos fármacos. O sea, que hay mucha controversia con la financiación y se pelea porque sí, y bueno, y yo no voy a entrar ahí porque creo que son fármacos que tampoco consiguen tanto aparentemente y que los riesgos son importantes. Pero había un estudio publicado que decía esto, ¿no? Que es mucho más eficiente invertir en esa atención coordinada y continuada, ¿vale? Otro de las limitaciones, esta es menos del sistema y más relacionada con nuestros prejuicios, es el silenciamiento. Y esto fue una de las preguntas que transmitió Carmen, que algunas personas afectadas decían, es que el neurólogo, el psiquiatra o el médico no me da mi espacio, o sea, me mete a la consulta con mi familiar y no tengo un espacio para expresar lo que me está pasando, ¿no? Y otra, pues que decían también pues que se dirigen al familiar directamente como si yo no estuviera allí, ¿no? Hablando de mí como si fuera un objeto. Entonces, ese silenciamiento, ¿no? que ocurre en las personas mayores en general por el edadismo, ¿no? Que por esos prejuicios hacia los mayores, como si no supieran, como una forma de protegerles, porque tampoco se hace con mala intención, es una forma de protegerles, pero que hace que la persona se sienta invisible y que no pueda comunicar las vivencias que, sobre todo cuando la persona puede ser consciente de lo que le está pasando, pues son importantes de escuchar, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que sí que podemos cambiar si tomamos conciencia al menos de que, aunque lo hagamos con la mejor intención, pues estamos ahí, pues de alguna manera tratando mal, ¿no? A una persona que no deja de ser persona, ni mucho menos. Y otra es por el estigma de la enfermedad, ¿no? Y hablaban también de cómo se sienten desahuciados cuando a lo mejor, o os sentís desahuciados cuando a lo mejor acompañáis al familiar a urgencias, y yo eso lo he visto, y probablemente creo que el sistema funciona muy así. El sistema médico es como, bueno, ¿qué quieren que haga, no? Pues si tiene una demencia, como que todo se explica por la demencia y ya no se busca más allá. Esto pasa con la demencia y yo lo he visto también con el cáncer, es decir, que son enfermedades, el paradigma también está cambiando, pero que parece que no hay nada más, y luego pueden haber cosas muy pequeñitas y tratables, porque hay cosas que no se pueden modificar y que no pueden cambiar y son irreversibles, pero otras pequeñas infecciones o deshidratación o problemas menores que se pueden solventar, y puede mejorar mucho el estado de la persona, ¿no? Entonces, pues es verdad que eso tiene que ver o se mejorará pues si ayudamos a concienciar, ¿no? a otros profesionales. Entonces, bueno, que era uno de los objetivos también con los que yo escribí el libro. Yo creo que era un libro para profesionales, porque a mí también me ha costado hacer ese camino, ¿no? y para familias con ese objetivo.
Y de cara a las familias, pues bueno, ¿qué voy a contar yo a las familias que están día a día, ¿no? con la persona enferma y saben mejor que nadie lo que eso supone? Pero bueno, pueden saberlo, pero a veces no comprender por qué o en qué contexto, ¿no? Y la información, al fin y al cabo, pues sobre la enfermedad, las complicaciones que pueden surgir, la evolución posible o las incidencias que pueden aparecer, pues puede ser una forma también de prevenir ese desgaste, ¿no? O esa sensación de claro, a veces uno según tenga en la cabeza, pues la demencia es una pérdida total de funciones y al final es un camino en el que la persona pues va teniendo dificultades, pero conserva otras facultades, ¿no? Y entonces a veces las familias lo viven como que los cambios de conducta pueda ser algo personal o contra ellos o que se hace intencionadamente, ¿no? Y entonces, bueno, entender un poco por qué se hace y pues puede ayudar, ¿no? No siempre hay una explicación única, pero poder analizar, y es un poquito de lo que vamos a hablar, qué es lo que está pasando, ¿no? En eso que llamamos los trastornos de conducta. ¿Por qué pongo entre comillas los trastornos? ¿No? Porque al final tendremos que preguntarnos si de verdad son un trastorno o no, porque o una conducta sin sentido, porque si nos ponemos en el lugar de la persona, ¿cómo reaccionaríamos si nos hacen sentir invisibles? Ese ejemplo que poníamos de estar en la consulta médica y que hablen de nosotros, estando nosotros, y, ¿no? Pues ¿cómo nos sentiríamos en ese momento, ¿no? O lo que digamos, podemos opinar o expresar cómo queremos vivir nuestra vida, pero no lo tienen en cuenta. Luego, un poquito hablamos también de eso, ¿no? Porque es verdad que a veces hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque desgraciadamente, aunque a veces hace sufrir menos a la persona, al familiar mucho, pues es muy frecuente que las personas con demencia no tengan conciencia de sus limitaciones o hasta dónde llegan. Y a lo mejor, pues si se las señalas y es muy obvio, bueno, sí, pero es la edad, ¿no? O no es para tanto. Entonces, es verdad que hay dificultades que no son capaces de reconocer y esa es una de las grandes peleas, ¿no? con las familias, porque al fin y al cabo, claro, pero eso es un trastorno, al fin y al cabo la persona no tiene conciencia porque es un síntoma más, ¿no? Pierde esa capacidad no solamente de memoria u otras funciones, sino de ser capaz de monitorizar su funcionamiento, su rendimiento y entonces, pues bueno, no es consciente de lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros, ¿no? Si nos están diciendo que necesitamos ayuda, alguien que siempre hemos sido independiente y no hemos querido ayuda de nadie y no queremos sobrecargar. Entonces, bueno, muchas veces son reacciones frente al cambio del sistema que de repente pues le impone, ¿no? Pues una serie de medidas de seguridad y a veces pues no queda más remedio, ¿no? Porque hay que poner en la balanza, y de eso quería hablar, ¿no? La dificultad para poner en la balanza la seguridad, porque la familia normalmente vela por la seguridad y quiere lo mejor, y a lo mejor pues hay muchos hijos, yo es que quiero que tenga una persona todo el rato y todo el día y ella no quiere. Bueno, entonces es entendible y es de buena hija, vamos a decir, querer eso para tomar, pero a veces hay que llegar a algún punto intermedio o algún acuerdo que ella sea capaz de aceptar o que sea menos malo o más aceptable, porque al final hay que buscar un equilibrio entre la seguridad y la autonomía, ¿no? Y hay que llevar la autonomía, y esto yo creo que es un cambio de paradigma de lo que solemos hacer, al límite de las posibilidades, ¿no? Incluso aunque a veces suponga cierto riesgo, pero para la persona muchas veces hay personas, ¿no?, que a lo mejor son más dóciles y de dejarse llevar, genial. O sea, si las cosas funcionan hay que hacerlas como funcionan, ¿vale? Y súper bien si todo ha sido fácil, pero a veces es difícil y vale más la pena el que la persona conserve ese espacio para poder, ¿no?, pues expresar sus deseos y que pues pueda tener un poquito de autonomía. En cada momento se va ajustando esa autonomía que no el imponer según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, de eso hablábamos, ¿no? De los trastornos de conducta y hasta qué punto son trastornos o hasta qué punto sí. Claro, en la demencia hablamos de la pérdida de memoria porque suele ser el síntoma con el que todo el mundo identificamos la demencia, pero precisamente por eso ha habido muchos infradiagnósticos, porque hay otras formas de demencia. El Alzheimer suele empezar con problemas de memoria, no siempre tampoco, pero otras formas de demencia, que también son más frecuentes de lo que creíamos, pues empiezan de otra manera, ¿no? Y pueden empezar a lo mejor pues con dificultades de reconocimiento de la casa, de familiares, dificultad a lo mejor pues para organizarse en el día a día o planificar, o ¿no?, cosas que a lo mejor puedan ser más sutiles, o con problemas de conducta directamente, ¿no? Y muchas veces que esas personas entran primero vía psiquiátrica porque empiezan a tener conductas que no son habituales en la persona, que no son apropiadas al contexto, ¿no? Y que se interpretan como síntomas psiquiátricos porque a veces pueden los fallos de memoria estar ausentes, o sea, no haber ningún fallo que nos haga pensar en una demencia, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí que en ese contexto en el que fallan diferentes funciones, pues si yo, por ejemplo, no recuerdo dónde he dejado mis llaves y no recuerdo que no recuerdo, pues ¿qué voy a pensar o qué es fácil que piense? Pues igual me las han quitado, porque yo las he dejado aquí, ¿no? O el dinero. Entonces, hay muchas veces que hay preocupaciones o ideas de robo que pueden tener que ver con esos fallos de memoria, ¿no? Porque al final y al cabo todos necesitamos darle sentido a nuestro mundo. Entonces, si la persona tiene dificultad para entender ese mundo, o si me despierto en mi cama y de repente miro a mi lado y no conozco a la persona que tengo al lado, pues entonces, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, al final, ¿eso es un trastorno de conducta o está respondiendo la persona de una forma sana a una situación, ¿no?, que a cualquiera nos pondría los pelos de punta, ¿no? Entonces, por eso un poquito es importante entender y tratar de comprender qué es lo que está sucediendo detrás de esa conducta que puede ser problemática o puede ser riesgosa, ¿no?, para poder etiquetarlo como tal, ¿no? O a lo mejor, pues, personas que, se me ocurre el ejemplo de una señora que estaba en el hospital y que no tiene familia y entonces, pues a veces, pues para que no se caiga, le sujetaban con un peto de la silla y estas cosas que se hacen por la seguridad de las personas, de los pacientes, vamos a decir, porque lo de la persona se deja un poquito a un lado. Y entonces, claro, que grita y te dicen la psiquiatra, es que está gritando todo el rato. Claro, es que está gritando porque es que no se puede mover, no se puede levantar de la silla. Si tiene pis, no. Entonces, que a veces esas conductas, pues lo que son más que sanas, ¿no? Y cualquiera en esa circunstancia, pues estaríamos de una manera similar. Entonces, bueno, si hablamos de los trastornos de conducta, tenemos que ver un poco qué es lo que está pasando exactamente para poder analizar, ¿no?, dónde y cuándo, ¿no? O sea, si hay un patrón, no siempre lo hay, pero puede haberlo, ¿no? Y si esa conducta es un problema y para quién es un problema, porque es verdad que, pues a lo mejor el que la persona se levante y camine de lado a lado, bueno, pues puede ser un riesgo si se cae, ¿no? Pero en principio tampoco, si no hace daño a nadie y el camina sin dificultad, pues tampoco es un riesgo para nadie, ¿no? Entonces, que habrá que ver un poquito si esa conducta nos está molestando porque nos resulta a nosotros molesta, pero la persona no corre ningún riesgo y bueno, y es algo que, bueno, tampoco podemos pasar por alto, pues tendremos también que ser flexibles o tratar de ser flexibles y tratar de priorizar cuáles son los objetivos si queremos que algo mejore, pues ver un poquito dónde está el foco y qué es lo importante que pueda entrañar un riesgo para la persona, ¿no?, o un riesgo para los demás, pero tratar de dejar otras cosas, porque si no se convierte el día a día en un señalamiento constante de y esto y no hagas esto y no hagas lo otro y al final ni el cuidador ni la persona pues acaban aborrecidos, ¿no? A veces esas reacciones en las familias puede ser parte del duelo, de la negación, ¿no?, que sobre todo al principio pues pretendan que la conducta de la persona sea la misma que antes y sus capacidades y su funcionamiento y es algo que cuesta aceptar porque no va a ser así, ¿no? Puede haber muchas cosas que compartir y que poder disfrutar todavía con la propia persona y con ella, pero bueno, no va a ser lo que era y tenemos que revisar esas expectativas. A veces nos va a costar aceptar que no va a ser así y todo es un proceso, ¿no? Se me ocurre un poquito a la hora de flexibilizar el ejemplo pues de lo controvertido que suele ser cuando hay hace un año así o hace unos meses que salió la noticia de no queremos enfermos psiquiátricos o una situación dramática, un asesinato, ¿no?, de una cantante famosa y entonces hablaban de que no queríamos enfermos psiquiátricos en las residencias. No tengo ni idea qué situación tenía este señor ni quiero, pero la cuestión es que a veces la mayor parte de esas personas que tienen síntomas psiquiátricos en las residencias son personas que tienen demencia, ¿no? Y que de alguna manera evidentemente habrá que poner en seguridad a la persona y a las demás, ¿no? Pero al fin y al cabo a veces esa conducta, bueno, pues se sale de la norma y no es algo habitual, es mucho más habitual que cualquier persona sin enfermedad cometa un delito que no una persona enferma, demencia o no, pero muchas veces vemos esa situación de rechazo de cualquier conducta que se salga de la norma rígida, ¿no?, de los horarios, ¿no? Pues por ejemplo, a veces, ahora menos, porque yo con la residencia sí que ya han hecho ese cambio de modelo y antes era así que a las 8 de la tarde después de cenar todos en la cama y hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Quién aguanta 12 horas en la cama? Joven, pues con los años las necesidades de sueño disminuyen, pues las personas mayores todavía van a tener más dificultad y el hecho de que se despertasen o se levantasen ya era un problema y pedían de alguna manera medicación para que se adaptase esa persona a las normas. Es cuando hablo de la flexibilidad, ¿no? O se me ocurre un ejemplo de una mujer que estaba pues
a ver, gritando o pidiendo ayuda, si había alguien con él o con ella se calmaba, pero cuando se quedaba sola, pues estaba pidiendo estímulo, ¿no? Porque ella misma no sabía qué hacer o cómo hacer. Entonces, pues la pasan a una planta en la que, claro, no molesta tanto, ¿no? Porque la otra es como que es poco estética, que dicen ahora los jóvenes, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué va a pasar con esa señora? Pues que aún está menos estimulada que antes, ¿no? Y aún va a tener más problemas de conducta. Entonces, cuando hablo de la flexibilidad, es decir, bueno, es la persona la que se tiene que adaptar a las normas de la institución, ¿no? O a nuestros deseos, o tenemos que intentar, ¿no? Pues adaptarnos a ellos y buscar qué cosas podemos cambiar y cómo, ¿no? Entonces, eso es importante. Porque luego, cuando intentamos comprender las conductas y analizar, ¿no? Pues tenemos que ver que hay factores que dependen del propio enfermo, ¿no? La demencia es verdad que produce un cambio a nivel neurológico y una degeneración a nivel neurológico que hace que pues, la persona sea más vulnerable a tener pues, ansiedad, depresión, alucinaciones, ¿no? Pues, algunas conductas más repetitivas, ¿no? También es verdad que esa disminución de capacidades también disminuye, digamos, su capacidad de respuesta al estrés, tanto al estrés físico, que es más vulnerable a lo mejor a infecciones o a deshidratación, a cualquier proceso que a cualquier persona no le afecta gravemente y es algo muy banal, pues a él le puede poner gravemente enfermo, pero también al estrés psicológico, ¿no? Que una pequeña situación o cambio, se me ocurre ahora, pues alguna persona con Alzheimer que me decían que ya desde el día de antes estaba preparando el desayuno del día siguiente, ¿no? Un poco como anticipándose, porque todo supone, cualquier cambio o cualquier evento en la vida cotidiana ya supone un estrés muy grande, ¿no? Entonces, pues sí que tienen esa vulnerabilidad personal, aparte de las dificultades que decíamos antes, que según la capacidad que falle, pues va a tener dificultades pues de reconocimiento, como decíamos, o de memoria y las puede interpretar del modo que sea. Luego hay otras dificultades que tienen que ver con el cuidador. El hecho de recibir información, pues yo creo que muchas veces el diagnóstico de la demencia ayuda más al cuidador a entender, ¿no?, qué es lo que está pasando para responder de otra forma, ¿no? Porque ya es diferente si esto está pasando porque tiene una enfermedad y no entiende lo que pasa, que si lo hace porque quiere, porque fíjate tú qué mala leche, ¿no? Entonces ya nos hace reaccionar de otra manera, ¿no? Pero es importante también pues, el poder ver cómo nos comunicamos. Somos humanos, ¿vale? Y no somos, ¿cómo se llaman estos? Los unicornios. Entonces, pues reaccionamos como podemos y el día es muy pesado y cuando estamos sobrepasados, pues hacemos pues lo que mejor podemos, ¿no? Pero bueno, es verdad que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos en tono imperativo y tratamos de imponer algo, pues bueno, pueden pasar dos cosas. Si la persona es sumisa, a lo mejor nos obedece y no se queja, pero también si siempre estamos en un tono impositivo, pues va a apocarse, ¿no? Y también, y si es rebelde de base, pues hombre, va a decir, ¿qué me estás contando? Si no quieres taza, tazón, ¿no? O sea, que también, entonces, cuando, claro, cuidadores, no es que lo que digo tiene lógica porque tiene que ducharse, por ejemplo, ¿no? Pues vale, sí, tiene que ducharse. Pero bueno, ¿cómo lo planteamos? ¿Conviene en ese momento entrar a la discusión y en esa escalada, ¿no?, en la que tenemos todas que perder y pues recuerdo un señor que no se levantaba y acabaron en una agresión que casi acaban todos denunciados ¿no? Entonces, bueno, merece la pena, si al final no se duchó. Entonces, igual tenemos que a ver, obviamente se tendrá que asear, pero vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? O en qué momento es más propicio, porque a veces pues bueno, pues uno, a lo mejor, o una persona que dice, pues me quiero ir a mi casa porque no reconoce que está en su casa, pues a lo mejor en lugar de decir no nos podemos marchar porque no estás en casa, decir, bueno, vamos a levantarnos y vamos a tomar algo y luego damos un paseíto. Bueno, y a lo mejor luego se le ha olvidado, porque mira, esa es la ventaja que a veces, pues también el fallo de memoria tiene esa ventaja, que se puede reconducir, pero si ya ha habido una discusión fuerte, igual se olvida de por qué estaba enfadado, pero esa emoción va a quedar ahí, porque la resaca esa de la emoción perdura, ¿no? Igual no se acuerda de por qué, pero es, ¿no? Y luego, ¿quién alguna vez os habéis relajado discutiendo? Porque creo que ningún humano, yo no conozco a ningún humano que en una discusión haya vuelto a la calma, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que por mucha razón que tengamos, y muy lógico que sea lo que planteamos, pues bueno, igual también se me ocurre, o me acuerdo del caso de un señor que me generaba cierto también recelo, ¿no? Porque al fin y al cabo pues era como orden y mando de la vieja escuela y era como, no, que se quiere salir con la suya, mi mujer. Él era el cuidador, ¿vale? Y la mujer pues tenía una demencia. Y bueno, no puedo dejar que se salga con la suya. Claro, dices, eso, claro, dices, doblemente enfado, ¿no? Pero dices, bueno, tengo dos opciones, o
o enfadarme con este señor y que no vuelva ni él ni su mujer, o reconocer que él quiere salirse con la suya y reformular, ¿no? ¿Qué es salirse con la suya, ¿no? Salirse con la suya es que ya acabe haciendo lo que él quiere, pero vamos a buscar aquí. Si tú eres el que tienes el control y el que puede no volver a calma con más facilidad, ¿no? Porque ella no va a poder. O sea, reformularlo un poco en el lenguaje o en el idioma de la persona, porque, pues bueno, es llegar un poco al mismo punto, pero sin discusiones, ¿no? Y otra de las formas de comunicación que no funcionan, pues es el pedir, no hagas esto, ¿no? Si yo os digo ahora, no penséis en un perro verde, pues bueno, de no sé cuánta gente está aquí, pues seguro que algún perro verde ha habido por los pensamientos, ¿no? Entonces es imposible que estamos ya evocando esa idea. Si esto se lo decimos, esto en cualquier humano, si se lo decimos a una persona con demencia que tiene más dificultad para activar esos pensamientos y esos planes de qué hacer, pues todavía más difícil, ¿no? ¿Qué hago? O sea, es más fácil el poder dar instrucciones sencillas y sugerencias de una conducta alternativa que el poder decir no hagas esto, ¿no? Que nos sale a todos, pues porque sí, porque es lo que nos sale. Más cosas que os quería contar, eso, pues lo importante de la información y de comprender, y también el aceptar, como decíamos, pues que el cuidador también es humano y no es un unicornio y por tanto vulnerable, ¿no? Y además es que los cuidados, que estamos en una sociedad que ha cambiado el modelo, porque es verdad que antes, pues, sobre todo las mujeres, y sigue siendo las mujeres, es obvio, ¿no? Pero es verdad que había un modelo de mujeres que no estaban incorporadas al mercado laboral y podían hacer un trabajo mucho más exigente, yo creo, que el del mercado laboral, que era cuidar las 24 o 36 horas, como decíamos, a los familiares, ¿no? Pero claro, eso ha cambiado, ¿no? Porque por los trabajos, porque ya no nos queremos dedicar solo a cuidar, ¿no? Y es lícito también, no quiere decir que no queramos cuidar, pero... Y entonces, bueno, ¿quién va a cuidarnos, ¿no? Cuando no podamos cuidarnos a nosotros mismos? Porque al fin y al cabo, los humanos ya desde que nacemos necesitamos del otro, ¿no? Y al principio es algo inconsciente durante la primera infancia, pero luego es algo que hacemos consciente, y por eso que necesitamos del otro es por lo que cambiamos y adaptamos nuestra conducta, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que si nos sentimos y no sabemos vulnerables, pues también nos ayuda a cuidar de un ser vulnerable que a la vez tiene que responder, ¿no? en las exigencias de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, pero que también eso conlleva pues una sobrecarga y conlleva un duelo que es invisible porque al final la persona está, pero no está como la conocemos, ni podemos compartir la vida de la misma manera. Y a mí eso es, yo creo que, siempre lo digo, que es de lo más duro que me parece, ¿no? Porque, bueno, un padre mal y muy exigente, pero que la persona con la que compartes la vida ya no puede estar de la misma manera, pero luego es verdad que hay que aprender que puede estar de otras muchas y que la persona está ahí detrás y ves cómo puedes compartir fotos o música o cosas o vivencias que siguen ahí y eso pues la verdad es que las familias que saben encontrar esa parte da mucha envidia también, ¿no? De que puedan tener esa relación con su familiar. Y también es un duelo que no solamente es invisible, sino que además es dinámico, que a lo mejor consigues adaptarte a una situación, hay una especie de meseta, pero cuando parece que las cosas van funcionando, viene otro cambio, viene otro declive y otro nuevo reto, ¿no? Al que el sistema se tiene que volver a reequilibrar, ¿no? Entonces, bueno, que al final es verdad que es una situación más que exigente. Entonces, todos estos eran los factores que decimos del cuidador y luego pues del entorno que hemos nombrado antes, algunos de las normas y rutinas muy rígidas, ¿no? Los cambios de lugar que también pueden desorientar a la persona. Lo que pasa es que a veces por esos cambios de lugar y esa desorientación, pues también la dejamos de hacer partícipe de cosas que para ella pueden ser importantes, ¿no? Entonces, bueno, no hay respuestas de qué hacemos. A veces me preguntan, todos los veranos vamos con mis padres al apartamento de la playa, pero es que no queremos que se despiste, ¿lo llevamos, no lo llevamos? ¿Cómo respondes a eso? Pues es que, ¿quién soy yo para privar a tu madre de eso que es lo que le ha dado sentido toda la vida? Pues igual hay que probar, ¿no? No sé, y luego si es un desastre y ella no lo va a disfrutar y todo es un caos, pues igual hay que recular y volver. Pero bueno, al final yo creo que el no excluirles de esas actividades valiosas, porque lo cuenta muy bien Javier Yanguas, tiene un libro que me encantó, que es Cuando los volcanes envejecen, habla del cuidado y es un libro novelado que habla del cuidado a su madre con Alzheimer y
bueno, la cuestión es que en uno de los capítulos habla de eso, ¿no? De cómo las amigas, a lo mejor por no saber cómo relacionarse con ella, ¿no? Dejan de llamar, ¿no? Pero sin mala intención, ¿no? A lo mejor ya pues no pueden compartir lo mismo, o no saben si va a ser violento para la persona o no, y acaba la persona pues muy aislada, ¿no? A ver, que recuerdo un caso de mi familia, ¿no? De una tía que teníamos que ya estaba muy mayor y tenía demencia. ¿Por qué le voy a ver si no me conoce? Bueno, pues igual le da una alegría verte, ¿no? Aunque no te conozca y luego no se acuerde que has estado, ¿no? Entonces, esas cosas que sin mala intención, pero que como sociedad creo que tenemos tanto que cambiar, ¿no? Si nos concienciamos. Todo esto que os cuento son cosas mucho de conducta, de persona, de muy generales. Y bueno, pues yo vengo también aquí y estoy metida en esto como psiquiatra, ¿no? Porque al final, pues como decíamos, en la demencia pues hay síntomas psiquiátricos frecuentes, ¿no? que desbordan mucho y un poquito también, pues quería nombraros los más frecuentes que solemos ver y qué es lo que las familias pues soléis transmitirnos, ¿no? Uno muy frecuente es la apatía, ¿no? La falta de iniciativa. Falta de iniciativa que la familia casi siempre dice, pues es que se ha vuelto un vago o una vaga, ¿no? Y además es que la persona está indiferente, con lo cual aún cabría más al familiar, porque dices que encima le digo esto y ni caso que me hace, ¿no? Porque encima la apatía no es solamente el que no hace, sino que además le da igual, está como indiferente hacia las cosas que antes le preocupaban y puedes mostrarse indiferente hacia la familia o preguntar por cosas de cómo les va o incluso que sepan que hay algún familiar enfermo y no pregunten, pues porque al final están sin ese interés, ¿no? y también con ese egocentrismo, falta de empatía que puede traer la enfermedad, e incluso con esa falta de curiosidad o de interés o de pensamientos o de planes que hace que, pues, bueno, que se quede la persona como en plano, tampoco sufre demasiado en ese sentido, sufre más la familia, pero claro, es verdad que también hay un deterioro mayor al que a lo mejor podría tener por la enfermedad, ¿no? Por ese trastorno de conducta, por ese síntoma. Entonces es verdad que la apatía, lo mejor que podemos hacer es pues entenderla y también un poco pues tratar de ser su motor, ¿no? Hay un dibujito que había hecho un poco que es como una máquina de tren en la que la cuidadora es la maquinista, ¿no? Porque al final necesita un poquito una estructura, dejando también sus espacios y porque al final no le podemos meter en esa vorágine que tenemos todos de hiperactividad de aquí para allá, ¿no? Pero ser su motor. La apatía se parece mucho a la depresión y muchas veces se confunden y muchas veces nos mandan a los pacientes a psiquiatría por depresión y es verdad que es que la depresión puede tener síntomas de apatía, pero la depresión es diferente porque la depresión ya se asocia con emociones negativas, ¿vale? Ya la persona a lo mejor no es capaz de expresarlo según el grado de demencia, pero le vemos, ¿no? Porque además las emociones se ven, no hace falta que nos las cuenten, y le vemos pues más lloroso, más triste, con menos ganas o interés de hacer las cosas que hasta hace apenas unas semanas estaba haciendo. O sea que evidentemente la demencia hace que la persona pierda capacidad de hacer las cosas que antes hacía. Pero en este caso hay un cambio como más rápido, ¿no? En pocas semanas vemos que las cosas que estaba haciendo ya las deja de hacer o no tiene interés, más serio. Recuerdo un señor que me decía, le pregunté, ¿estás triste? Porque, claro, culturalmente nombrar las emociones ahora sí que es algo que... Eso es lo bueno que estamos sacando de toda esta moda de la salud mental, ¿no? Pero antes lo de las emociones era como, ¿qué es eso, no? Entonces me decía el señor, tengo los hombros un poco gachos, ¿no? Pues es que es así, ¿no? Y se ve. Entonces, bueno, pues sí que se asocia a ese temple o afecto más negativo. A veces no es tristeza, sino más irritable. La persona está como que se enfada con más facilidad. Y también pensamientos negativos. El pensamiento no lo podemos leer, pero la persona puede puede verbalizar a lo mejor pues, una idea de sentirse una carga para los demás, de la vida no merece la pena ser vida o así no vale la pena, o sentirse incluso culpable o reprocharse mucho las cosas. Entonces, la depresión sí que se asocia a esos matices, ¿no? Y la depresión sí que tiene un tratamiento, ¿no? Más allá de lo que podamos hacer en el entorno, entre otras cosas, entender que la persona está triste y no es que no haga las cosas porque no quiere, sino porque no puede. No quiere decir no estimular, pero bueno, estimular hasta cierto punto sin presionar, porque si no la persona no se va a sentir más culpable, ¿no? Y entonces ese es un poquito ese paralelismo que teníamos entre la apatía y la depresión. Pero también, si hablamos de la apatía, tenemos que hablar de la otra cara de la moneda, que es la impulsividad, ¿no? La impaciencia, la impulsividad, que son un reflejo de lo mismo, aunque parezca paradójico, porque es como el polo positivo y negativo de una pila, ¿no? Digamos que
es muy fácil que se deteriore la zona que controla y regula nuestras conductas y la iniciativa, y entonces o se pasa o no llega, ¿no? O no hace, o responde con impulsividad sin reflexión, o, como decíamos, con mucha impaciencia, anticipándose horas o días a algo que tiene que venir, o respondiendo de una forma ¿no? pues, agresiva frente a cualquier frustración, ¿no? Otro síntoma habitual es la ansiedad. La ansiedad, que a veces viene de la mano con depresión, pero otras no, pues en las personas con demencia se manifiesta muchas veces pues como una conducta de dependencia. Que podemos decir que se pega al cuidador y que separarse del cuidador pues supone un drama, ¿no? Y la persona se queja de dolores, de malestar, y sobre todo ese malestar aumenta cuando el cuidador o el familiar pues se va a marchar, o el miedo a quedarse solo. Veía a un señor en el hospital que me decía: me pongo muy inquieto, muy nervioso, pues claro, cuando mis hijas no están en casa porque tengo miedo a caerme. Pues imaginaos que este señor solo tenía miedo a caerse, pero una persona con demencia, aunque no sepa reconocer sus miedos o qué le está pasando, pero el mundo, ¿no? se le hace pues muy difícil y todo un reto, entonces tiene miles de motivos para estar ansioso, ¿no? Entonces sí que tenemos de alguna manera que entender pues esas conductas de dependencia. Claro, porque muchas veces se responde con cabreo, y pongo el ejemplo, creo que lo llegué a poner en el libro, de un señor que decía, cuando se iba, vivía con su mujer en la residencia, y cuando él salía a hacer algún recado ella se ponía muy muy nerviosa, y entonces le decía a él: mira que no voy a volver, ¿eh? ¿Quién se tranquiliza así? Es que es imposible, ¿no? Entonces, pues esas cosas que con la mejor intención, pero dices, no es muy acertado, ¿no? O nos decía en los comentarios de un vídeo de las conferencias que hicimos en Ibercaja, decía una familiar, ella toda compungida, pues bueno, hablaba de su madre y de algún problema de conducta que tenía, y dice: y la dejo sin merendar, ¿cómo hago bien? O igual un poquito. Entonces, bueno, que ya digo que muchas veces hacemos las cosas lo mejor que sabemos, y todos, y incluso aunque no sepamos la teoría, en los cuidados pues podemos tener nuestros resbalones y no pasa nada, pero bueno, hay que poder ser conscientes de ellos por lo menos, ¿no? Otro síntoma frecuente, pues hablábamos antes de esa conducta social inadecuada, ¿no? Que pues sobre todo en determinados tipos de demencia que afectan más a la parte frontal del cerebro, que es, digamos, nuestro director de orquesta, ¿no? Y el que nos ayuda a saber lo que está bien, lo que está mal, lo que procede, lo que no procede, ¿no? Que claro, pues son conductas que a lo mejor pues pueden ser de insultar, o hay familias que dicen: pues que mi madre nunca hubiese dicho estos tacos, o haber contestado de esa manera, ¿no? Y la familia se siente muchas veces avergonzada, ¿no? Y poco hablamos de la vergüenza que siente el familiar, que a veces hace, y sobre todo en determinados contextos culturales, no querer salir o sacar a su familiar a determinados contextos, porque fíjate qué va a decir o qué va a hacer que me va a dejar mal, ¿no? O sea, y eso también es importante que podamos, yo creo que pues concienciar a la población de bueno, que puede haber conductas que no sean adecuadas, pero que, bueno, ¿qué pasa, no? Saber si nadie corre riesgos, ¿verdad? Y a veces en estas conductas sociales inadecuadas, a veces hay personas que dicen, no, que se viven como si fueran una psicopatía, ¿no? O sea, porque al final son a veces conductas que tienen tan poco en cuenta al otro, que la familia pues le genera mucho malestar, ¿no? Esa falta de cuidado, de atención, y lo ve como si fuera un perverso, ¿no? Y al final pues es que no hay perversión tampoco, ¿no? Ni capacidad de aprendizaje, con lo cual al final pues en eso pues habrá que adoptar un poquito las medidas de seguridad para las conductas que supongan mayor riesgo, las que sean menos riesgosas pues tratar de ser más tolerantes, ¿no? Para lo que decimos, para poder flexibilizar y centrarnos y no desgastarnos. Y a lo mejor pues tratar de distraer, ¿no? De tratar de buscar distracción con otras conductas más adaptadas que puedan ser mejor. Y el síntoma psiquiátrico por excelencia, la locura, ¿no? Son las alucinaciones y los delirios, ¿no? Que según qué formas de demencia son muy frecuentes, pero en general son bastante frecuentes en la demencia. Lo que decíamos, antes hablaba del ejemplo de no reconocer a la persona que tienes al lado, que eso es un síntoma más de pérdida de capacidad, pero a veces llegan a ver a una persona, ¿no? Que pueda haber fallecido, o animales, y bueno, hay veces que, sobre todo al principio de la enfermedad, a lo mejor pueden llegarse a dar cuenta que son visiones, pero otras veces no, porque lo ven tan real como me estáis viendo ahora a mí, ¿no? A veces incluso más nítido, porque las visiones, las alucinaciones visuales son muy frecuentes, sobre todo en personas que pierden visión, paradójicamente parece que cuesta entender, porque dices, bueno, no ve y ve alucinaciones, pero bueno, el cerebro, o sea, tiene un sentido fisiológico, el cerebro, digamos, que no recibe señal y entonces emite su propia señal, ¿no?
Entonces, bueno, pues las alucinaciones y los delirios pues es diferente ese no encuentro las llaves, me las han robado y ya se pasa y no ha pasado nada, que ese perseverar, que la persona esté convencida que le han robado y además no se acuerda de nada, como decíamos, pero puede decirte que se lo ha robado su hija porque salió de la casa con una bolsa de tal estilo y seguro que llevaba sus... O sea, que eso es un delirio, una construcción, ¿no? Que para entender el mundo y lo que le está pasando, al final el delirio le llaman, y había un otro que dice que es un error necesario, es la explicación que la persona encuentra a lo que está viviendo, a lo que le está pasando, a lo mejor si ve visiones, por ejemplo, había una señora que veía hombres en su habitación, ¿no? Primero la vergüenza que eso le daba, porque qué iban a pensar de ella las demás señoras, ¿no? Y lo acusaba. Entonces, claro, ya se sentía como acusada, observada por los demás, o sea que hay síntomas que llamamos psicóticos que generan una angustia importante y generan también cambios en la conducta y que tienen tratamiento, ¿no? No necesariamente farmacológico, porque al final, ahora me viene también a la cabeza el caso de una señora que hablaba por teléfono con su amante, pero estaba muy contenta. Quiero decir que, a ver, quiero decir que, a ver, la familia sí que estaba un poco, oye, bueno, me está viendo otra la cabeza, pero lo que quiero decir que al final es verdad que es más óptimo el tratar de buscar una actividad real y en el entorno real con la que estimularle para pues que pueda tener un mundo más, ¿no? Más de carne y hueso. Pero si la alucinación en sí no le da ninguna angustia y ni cambia su conducta, ¿no? Es distinto con... Ahora estoy pensando en otra que quería coger un avión para ir a buscar a su amante. No, eso no, ya no nos gusta. Pero bueno, por eso digo que la alucinación pues puede tener... La tratamos farmacológicamente según genere angustia y según genere un cambio en su conducta. Si yo estoy viendo allí un animal, pero no me angustia, porque es pequeño y no es un reptil, y yo puedo seguir con mi charla tranquilamente, pues no pasa nada, ¿no? Creo que no. Se asusta más sobre todo a las familiares cuando si yo os digo, pues estoy viendo ahí un animal, pues igual decís, esta mujer algo le ha pasado, ¿no? Pero se asusta más el entorno. Entonces, bueno, que no siempre los síntomas psicóticos necesitan un tratamiento farmacológico, pero es verdad que cuando provocan una angustia importante, pues sí que hay tratamiento farmacológico que lo podemos utilizar. Y es verdad también, porque esto sí que, aprovechando que hablo del tratamiento farmacológico, pues es algo que nosotros muchas veces por la prisa y el tratar de apagar el fuego no explicamos, pero es importante que todos estos síntomas psiquiátricos que os cuento en la demencia van y vienen, ¿no? Algunos, la apatía es más persistente, la depresión a lo mejor más a medio plazo, pero estas alucinaciones y delirios pueden ir y venir, y entonces siempre se recomienda que si ponemos tratamiento, pues a lo mejor a los 3-4 meses pues se trate de ir bajando esa medicación y al menos la mitad de los casos se puede quitar y no pasa nada, y luego si vuelve a haber el síntoma o si se hace con esa monitorización deseable, ¿no? Pues, o sea, monitorización deseable me refiero a que las consultas en el médico las haga con supervisión y si se quita, pues mejor, porque no dejan de tener riesgos a medio plazo y más en las personas con demencia, de movilidad, de síncopes, de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que os quería contar, me parece, no, un poquito más, porque como, bueno, sí es tiempo, que no sé ni cuánto tiempo llevo ni cuánto me queda. No, estaba intentando responder un poco también a algunas de las preguntas que me hicieron llegar, ¿no? Una de las preguntas era cómo prevenir la agresividad o los trastornos de conducta. Hemos hablado también pues, de eso del trastorno de conducta, identificar lo que decíamos, el contexto, los precipitantes, analizarlo, pero luego sí que quiero hablaros de que a veces pensamos que algo no puede cambiar, pero muchas veces con la respuesta que le damos, como decíamos, lógica, ¿no? Lo empeoramos, ¿no? Entonces, a ver, si mi madre me dice estoy viendo pues un animal o estoy viendo hombres en mi casa y le digo, no mamá, que eso son cosas de tu cabeza, y se queda tranquila, genial, ¿vale? Perfecto, no hace falta pero no suele ser así, ¿no? Entonces o llega un momento que no suele ser así o no siempre es así, a veces sí, otras no. Entonces si le señalo, mira, no, que o yo no los puedo ver. Entonces, sobre todo, uno de los puntos clave es no negar la experiencia, porque es que la persona lo está viendo y para ella eso es real en su vivencia, ¿no? O sea, igual no es algo que estamos... Entonces, a lo mejor se le puede señalar, bueno, yo no soy capaz de verlo, pero yo sé que tú lo estás viendo, pero claro, la persona lo más probable es que se enfade con nosotros porque estamos negando su experiencia, le estamos diciendo que está loco, porque claro, está viendo cosas que no hay, estamos diciendo que es cosa de su cabeza.
entonces se va a agitar más y vamos a tener más problemas. Entonces, a veces, ¿quiere decir eso que tengamos que darle la razón? No necesariamente tampoco, pero por decir, bueno, tranquila que no te va a pasar nada, si hay un animal, bueno, tranquila que yo te protejo y no te va a pasar nada, o vámonos a otra habitación y dejamos estar, ¿no? Entonces, no hace falta ni dar la razón ni quitarla, sino acompañar, estar ahí a disposición y entonces por eso digo, nunca hay una respuesta firme a qué hago si pasa esto. Bueno, la lógica nos dice que vamos a buscar la razón, no, eso no es real. Y dices, bueno, pues cualquier persona razonable diría que eso es correcto. Sí, pero es que esa persona ya no razona como nosotros. E incluso, claro, esto me lleva un poco a las enfermedades que yo trato, en las cuales no hay una demencia y cuando alguien delira o tiene una alucinación, da igual lo que yo le diga. Y si le digo que eso no es así, ya no va a volver, porque dice, esta señora me trata de loco. Pero, sin embargo, puedo ayudarle mucho más, no si le miento, sino si le digo, bueno, parece que esto te está angustiando mucho, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ayudarte a que no estés angustiando. Entonces, el mensaje clave sería, cuando vemos que respondemos a nuestro familiar y esa respuesta que le damos está haciéndole cabrearse más, ponerse más nervioso, pues ese camino no es, ¿vale? Alarma roja. Entonces, tenemos que buscar un cambio. Simplemente, si dejamos de insistir en esa solución, ya estamos generando un cambio, porque estamos permitiendo al menos que no siga creciendo el problema, ¿vale? Y ya eso es un cambio real. Entonces, y podemos entonces tener una más sensación de control, ¿no? Al menos de... Entonces, eso por otro lado. Y ya para terminar, una de las preguntas también que comentaron, creo que era algo así como que en la consulta de luego el psiquiatra, quien fuera, pues a la persona había ido a la consulta, le había dicho, tiene usted una demencia y tiene que hacer voluntades anticipadas, todo así conjuntico en el mismo pack. Entonces, claro, hacer voluntades anticipadas es algo que yo creo que todos tenemos que tenemos poca conciencia, pero que todos, porque yo también puedo mañana pues tener un accidente y en el hospital lo vemos día sí día también, ¿eh? Entonces creo que cualquiera podemos hacer voluntades anticipadas de poder decir, en el caso de que tengamos una enfermedad en la que no podamos tomar decisiones, quién queremos que sea nuestro representante a la hora de decidir. Es importante que ese representante, esa persona que elijamos, sepa sobre todo cuáles son nuestros valores y deseos, porque al final es importante que confiemos en alguien que va a decidir por nosotros y lo que nosotros haríamos, no tanto por lo que a él le convenga exclusivamente, a no ser que esté la seguridad en juego, ¿vale? Pero entonces, bueno, pues un poquito, una de las, en el caso de la demencia, pues todavía más. Si la demencia se diagnostica de forma precoz, pues puede ayudar también a que en un momento que la persona pues no tiene sus capacidades deterioradas o las tiene poco deterioradas, pues bueno, pues pueda a lo mejor anticipar, ¿no? qué es lo que quiere. Y luego la capacidad es un tema muy importante en las personas con deterioro cognitivo, porque, como decíamos, siempre en ese blanco-negro es como tiene demencia, tiene usted que estar acompañado las 24 horas, no puede quedarse solo, no puede llevar dinero, ya es como, perdón, ¿no? Y yo creo que eso, pues tenemos que ser conscientes que la etiqueta no nos quita la capacidad, porque a lo mejor yo puedo tener un deterioro y no me permite a lo mejor gestionar mis finanzas bancarias porque me va a dar igual sacar 200 que 2.000, pero igual tengo que delegar eso, pero si mi familia o yo quiero vender un piso, puedo opinar, ¿no? Pues si quiero o no quiero, aunque no pueda hacer yo las gestiones, o dónde quiero vivir y cómo quiero vivir. Esto en el hospital es el pan nuestro de cada día, porque vemos a personas que ya, digamos que la situación en casa ya se ha desbordado, ¿no? Y hay problemas de salud derivados de que ya la persona no se cuida y no tiene los apoyos necesarios, pero la persona no quiere ir bajo ningún concepto a una residencia, ¿no? Entonces eso presume el médico que lo manda. Pero luego hablas con la persona y igual dice, pues hombre, no sería mi mejor opción y la verdad es que me hubiese gustado más y me gustaría más vivir en casa, pero es que veo que no puedo, ¿no? Bueno, o personas que dicen, pues no quiero ir a la residencia bajo ningún concepto, pero es que no quiero cargar a mis hijos. Y a lo mejor para esa persona cuyos valores o valor principal es no sobrecargar a la familia, pues se resigna y va a la residencia porque ese es su motivo. Entonces, escuchar a la persona para saber cuáles son sus deseos y conocer cuáles son sus valores, ¿no? y qué le da prioridad, pues es importante a la hora de ayudarle en esa toma de decisiones, al principio con una ayuda más superficial y luego más profunda, ¿no? Pero, entonces, bueno, al final es verdad que creo que a lo mejor la pregunta de la persona que la hacía tenía que ver con que le vino a la vez el diagnóstico y él tiene que hacer un testamento, ¿no? Y que me están contando, pero que creo que es algo que deberíamos todos, ¿no? tener como muy presente.
Hablando del diagnóstico y de las ventajas que ahora tiene el diagnóstico precoz para la familia entender y para poder hacer esas voluntades anticipadas, muchas familias no quieren decirle a su familiar que tiene demencia, ¿no? Por protegerle, porque piensan que si escucha la palabra demencia o Alzheimer, ¿no? Que además pues sigue habiendo bastante confusión con eso, ¿no? Ayer me decía una familiar, me dice, a mi madre le dijeron que tenía demencia, pero es que ahora me han dicho que puede ser Alzheimer, como eso es gravísimo ya. Bueno, viene a ser lo mismo, pero bueno, claro, entonces comunicar el diagnóstico a la persona, pues muchas veces nos cuesta, pero había un estudio también que hablaba de que el 80% de las personas que acudían a una consulta por problemas de memoria querían saber qué les pasaba, ¿no? Y creo que tienen derecho, y tenemos todos derecho a saber qué nos pasa, a no ser que la persona diga, oye, y que tú veas que no quieres saber nada, ¿no? Y la cuestión es también cómo comunicarlo, y que eso es verdad que y creo que en eso pues quizá si hay más integración entre los servicios médicos y las AFAs, ¿no? Pues se puede mejorar y ampliar esa información y ese acompañamiento, porque al principio esa primera fase, cuando la persona, claro, ahora está mejorando mucho los diagnósticos y se hacen diagnósticos muy precoces y en personas que mantienen sus capacidades prácticamente intactas, ¿no? Y que ha habido algún síntoma que ha motivado una alerta. Entonces, claro, hay un riesgo porque también al final, como todos tenemos en el imaginario la demencia como, ¿no? Pues algo tan horrible, pues hay más riesgo de suicidio incluso, ¿no? Porque pensando en lo que pueda venir, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una labor muy importante la que tenéis en las asociaciones y en la que me gustaría y espero que os esté ayudando hoy con esta conferencia, ¿no? El poder concienciar, aunque vosotros precisamente seguramente seréis personas ya más que concienciadas, ¿no? Yo decía siempre, hablaba antes con Carmen, que me gusta mucho pues colaborar con las AFAS porque siempre me llevo más de lo que recibo y aprendo mucho, ¿no? Porque al final sois vosotros los que en el día a día estáis con las personas enfermas. Y de momento creo que no tengo nada más que contaros si no me preguntáis. No sé si tenéis alguna pregunta. Todo claro, ¿verdad? Yo te quería hacer solo una consulta. A raíz de esto que has comentado de la estigmatización o del miedo a... ¿Crees que hoy en día ya con la información que se tiene quizás esa sensación de lo que puede pasar o de los síntomas que puede haber es buena o miramos mucho en Google a ver qué va a pasar? Bueno, ya ni siquiera en Google, ahora le preguntaríamos a la IA, ¿no? Y a mí me daría miedo mira que soy usuaria, y le pregunto muchas cosas, probablemente tendré que replanteármelo por esta respuesta que voy a daros ahora mismo, porque claro, estoy pensando ahora en algunas noticias que ha habido de adolescentes jóvenes, ¿no? Que han llegado a tomar decisiones muy locas a consecuencia de ese refuerzo positivo que da la IA, ¿no? Entonces, si yo me imagino que vengo con miedo del médico, me ha dicho que tengo pues, una demencia, una enfermedad X, y meto en la IA, estoy preocupado porque tal, ¿no? Bueno, es posible que a lo mejor me use alguna palabra tranquilizadora porque es bastante amable, pero me daría miedo porque creo que la información, bien, al final es una oportunidad el tener acceso a toda la información, pero fuera del contexto y sin ese acompañamiento detrás, a lo mejor para poder tener esa información, pero alguien con quien consultar o decir, he leído esto, o sea, yo creo que esa información tiene que estar siempre, de alguna manera, recanalizada, ¿no? hacia el profesional con el que podamos compartir. Es verdad que en ese sentido, pues, y eso es un poco lo que creo que echáis mucho en falta, ¿no? Pues que el profesional pueda estar disponible para poder responder a todas esas preguntas y poder hacer ese acompañamiento, ¿no? Ah, no, eso ya es de nota. Y más en las comarcas, ¿verdad? Que en todos lados, porque al final en un sitio por una cosa u otra sí. Bueno, pero sí que es verdad que creo que sería bueno que esa información, más que dejarla en manos del buscador, el canalizarla, y hay portales o a través de las AFAS, o el canalizarla a través de profesionales y de portales que sepamos que la fuente es fidedigna, ¿no? Con el riesgo que siempre tiene, pues lo que decimos, pero bueno, estaba pensando en eso, lo digo todo en alto, pues lo digo, pero estaba pensando en eso y justo estamos aquí así, ¿no? Generalizando también, ¿no? Quiere decir que al final un profesional que conoce la situación de la persona, pues bueno, puede dar una respuesta más
más fina, ¿no? Y eso es un poco una de las limitaciones, es que al final no existen recetas para todos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor pues pautas, directrices o cosas que nos ayuden en la comprensión, pero que luego Mira, esto es una frase que dice mucho una terapeuta con la que me formé, que dice cada caso es su mejor explicación, ¿no? U otra que tiene Kitwood de la atención centrada en la persona, de cada persona, o sea, hay tantas formas de demencia como personas con demencia, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Patricia. A vosotros.